bienvenida nuevamente al primer Congreso Internacional Virtual Educa Reimaginando la Educación. Les recordamos que este es un esfuerzo conjunto del Gobierno de Jalisco, Virtual Educa, CASECA, CAXLA y la Universidad de Guadalajara para generar una mayor vinculación entre los sectores público, privado y educativo, que nos permite enfrentar de la mejor manera posible estos momentos tan complicados y la urgente necesidad de innovar en la educación. En esta sesión contamos con el MBA Pedro Ávila, que es director comercial de Euromonitor para América Latina. A continuación, me permito leer una breve semblanza de Pedro. En los últimos 10 años ha ocupado posiciones comerciales y de CEO en compañías digitales como Google, FindaSense y BN Americas, y actualmente lidera el equipo de ventas para América Latina en Euromonitor. Cuenta con 20 años de exitosa trayectoria en ventas, marketing y estrategia comercial, además de una fuerte capacidad analítica y de trabajo en equipo. Ha sido responsable de formar varios equipos, definir e implementar estrategias comerciales exitosas, logrando altos niveles de crecimiento en ventas. Ha asesorado comercialmente a empresas y ha creado 2 empresas propias. Posee una sólida formación como ingeniero civil industrial y magíster en gestión de la Universidad de Chile, además de un MBA en ESADE, en Barcelona, España. Como especialidades tiene desarrollo e implementación de estrategias comerciales, ventas y marketing B2B y online, desarrollo y comercialización de nuevos productos, desarrollo de nuevos mercados, formación y liderazgo de equipos de trabajo. Y recibió el premio de Revolución Wellness con el equipo de FindaSense Chile. Pedro, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos el día de hoy y sin más preámbulo te cedo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Gracias al Gobierno de Jalisco y a Virtual Educa también por la oportunidad de compartir con ustedes unos minutos esta tarde. Gracias a nuestros partners de CASECA y de Virtual Educa. Voy a compartirles mi pantalla. La idea hoy día es llevar hasta ustedes algunas de las visiones que tiene Euromonitor respecto a los principales desafíos de la educación a nivel global, en particular en la parte más digital, ¿cierto? Y la disrupción y los cambios que están ocurriendo aceleradamente en estos últimos meses a nivel global, y ojalá también inspirarlos o sugerirles algunas oportunidades que ustedes podrían explorar o aprovechar, digamos, en sus distintas instituciones educacionales o empresas o startups más ligadas al mundo de la educación. Hay muchas oportunidades diferentes. Vamos a comenzar entonces. Los principales temas que vamos a cubrir, les voy a hablar muy brevemente de Euromonitor en el contexto de lo que hacemos en el ámbito de la educación y lo que vamos a presentar más adelante. Luego vamos a dar un vistazo más hacia el futuro de lo que podría ser la educación. Vamos a hablar de la industria o de la educación como una actividad económica, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los principales desafíos globales y la parte principal de la presentación es lo que tiene que ver con lo digital y cómo, ¿verdad?, las telecomunicaciones, la tecnología, la internet, la conectividad son y van a ser factores claves para la educación en el futuro. Respecto de Euromonitor, Euromonitor es una consultora británica fundada hace casi 50 años ya. Tenemos 15 oficinas a nivel global y más de 1.500 analistas en 100 países diferentes. Hacemos diferentes tipos de proyectos y servicios, entre ellos estudios de mercado, proyectos de consultoría. Una de las características que tiene Euromonitor es que tiene datos comparables en todos los mercados. Entonces, si una institución educacional, por ejemplo, está pensando, ¿verdad?, en expandirse hacia otros países, todos los datos de Euromonitor son comparables entre un país y otro. Y bueno, hay una serie de temas que investigamos, que no me voy a detener mucho en eso, pero hablamos o investigamos sobre consumidores, sobre empresas, sobre mercados, sobre proyecciones económicas. Creo que más que hablar de Euromonitor, es más interesante lo que vamos a ver en la presentación y ahí van a poder descubrir más sobre nosotros. Todos los países que están marcados en color azul oscuro son los países en donde tenemos investigadores o consultores en terreno trabajando, y los países que están marcados con líneas son países en donde no tenemos gente en terreno en forma permanente, pero sí tenemos de todas maneras información acerca de las economías y los negocios en esos países. ¿Qué es lo que hace Euromonitor? Y esto es importante en relación a lo que vamos a presentar en los próximos minutos. Euromonitor hace básicamente 4 tipos de investigaciones o 4 tipos de proyectos diferentes. Una forma de entenderlos, ¿verdad?, desde lo más estratégico hasta lo más táctico es ¿qué sigue? Lo llamamos nosotros, ¿dónde juego? ¿Cómo gano? ¿Y cómo me va? ¿Qué significa esto en castellano más simple para todos ustedes? ¿Qué sigue? Significa grandes proyectos estratégicos que tienen que ver con las tendencias de largo plazo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, es investigar
la tendencia de que la población está envejeciendo y vivimos cada vez más años, la tendencia, ¿cierto?, de que si yo estudié una carrera y me titulé a los 25 años, antes quizá ejercía hasta los 65 años, pero ahora si voy a vivir 90 o 100 años, quizá voy a ejercer no hasta los 65, sino que hasta los 75 u 85. Y si estoy ejerciendo como profesional durante 40 años, bueno, el mundo, la tecnología, el conocimiento en cualquier disciplina va a avanzar mucho, ¿cierto? Y voy a necesitar probablemente actualizarme en forma permanente. O grandes tendencias, por ejemplo, como la disminución de la natalidad en el mundo a nivel general. Entonces, por una parte tenemos el crecimiento económico, pero por otra parte tenemos la disminución de la natalidad, lo que al final del día significa que en promedio, ¿cierto?, las familias tienen más recursos disponibles por cada niño, porque poco a poco el ingreso familiar va creciendo en todos los países, pero al mismo tiempo la cantidad de niños va bajando y hay más dinero disponible por niño, por ejemplo. ¿Qué sigue respecto a la conectividad? ¿Qué sigue respecto, por ejemplo, al 5G? Quizá hoy día contenidos multimediales o audiovisuales son difíciles de transmitir, pero en unos pocos años más, cuando haya cobertura 5G en los países, el ancho de banda y la velocidad va a permitir soluciones totalmente distintas a las que hay hoy día. Entonces, un tipo de investigación que hacemos en Euromonitor son estas grandes tendencias y cómo van a afectar el negocio educacional en particular o cualquier otro negocio. ¿Dónde juego? Significa, bueno, dadas estas grandes tendencias, ¿en qué negocio quiero estar? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Una institución educacional podría decir, ok, yo quiero dedicarme a la educación para personas de tercera edad, ya sea porque son personas que van a tener que seguir actualizándose profesionalmente o porque son personas que ya están jubiladas, que ya no están trabajando, no están activos, pero que tienen mucho tiempo libre, que tienen ingresos interesantes, muchos de ellos, y que por lo tanto van a querer aprender a lo mejor en forma lúdica sobre otras disciplinas u otras cosas, y entonces yo como institución educacional podría querer jugar, ¿verdad?, o dedicarme a ese segmento de personas mayores. O por el contrario, mencionaba en un minuto, si van a haber menos niños, pero va a haber más ingresos por familia y por lo tanto más ingresos por niño, quizá yo podría desarrollar y especializarme en un nicho, ¿verdad?, de educación, por así decirlo, más premium para niños, una educación más personalizada, una educación que cubra muchos aspectos diferentes más allá del currículum tradicional. O dónde juego puede ser también a qué países me quiero extender. Quizá en el país en que alguno de ustedes está, en particular en México, por ejemplo, o en algunos estados de México, hay una cierta cobertura de educación, pero en otros países de Centroamérica, estoy inventando, hay una cobertura mucho menor, y entonces el dónde juego podría ser una expansión geográfica. Me quiero mover hacia otro territorio geográfico. O me quiero mover hacia otros tipos de contenidos. Quiero ofrecer nuevas carreras, por ejemplo, que antes no estaba ofreciendo, pero que ahora van en alza. O quizá ofrezco educación de pregrado y de posgrado, ¿verdad? Pero me quiero mover mucho más, y vamos a ver algunos ejemplos de empresas tecnológicas que están haciendo eso, me quiero mover mucho más hacia hacer programas cerrados para empresas, por ejemplo, hacia ofrecerles formación y educación continua a las empresas. Entonces, nosotros investigamos y ayudamos a las compañías a decidir justamente cuáles son las mejores oportunidades y en qué mercados tienen que estar. En tercer lugar, el cómo gano es, bueno, ya tomé la decisión de entrar a un mercado particular, ¿verdad? Ya tomé la decisión de enfocarme, por ejemplo, en la educación infantil o preescolar, incluso más premium. ¿Cuál es la fórmula ganadora? ¿Qué tipo de contenidos son los que tengo que ofrecer? ¿Qué tipo de espacios físicos son los que tengo que tener? ¿Qué competidores existen en algunos mercados que ya están experimentando o que ya tienen soluciones que apuntan a este segmento, ¿verdad? ¿Y cuál es la oferta que tienen? ¿Cuánto es lo que cobran, por ejemplo? ¿O qué alternativas de financiamiento tienen? ¿O qué espacios hay por el lado de los gobiernos o ¿verdad?, de los ministerios de educación que ofrecen a lo mejor cofinanciar parte de estos estudios? En fin, ¿cómo lo comunico? ¿Dónde me tengo que ubicar? ¿Cuál es la fórmula ganadora, no solamente en el contenido que voy a ofrecer, como decía antes, sino en el financiamiento, en la ubicación, en quiénes son mis competidores, etcétera? Y finalmente, el cómo me va es lo mucho más táctico, ¿verdad? Entonces, solo para darles un ejemplo de un tipo de análisis que hace Euromonitor, Euromonitor tiene una tecnología que permite escanear y extraer información en tiempo real de los sitios web. Entonces es muy típico que se usa en retail o en consumo masivo, ¿verdad? Porque una compañía de alimentos como el Grupo Bimbo, por decir algo, quiere saber a qué precios se están vendiendo sus productos en distintos canales, pero también quiere saber qué es lo que está haciendo su competencia, qué productos nuevos lanzaron, si están haciendo énfasis en que los productos son orgánicos o son saludables, ¿verdad? O que son libres de gluten, etcétera. Esa misma tecnología se podría usar para, por ejemplo, seguir la educación online. Y entonces, el cómo me va significa, si alguno de ustedes ofrece educación online, es monitorear, por ejemplo, en tiempo real,
qué programas está ofreciendo mi competencia, qué duración tienen, cuánto cuestan, qué alternativas de financiamiento tienen, cuáles son los tipos de palabras clave o de temas que se están enfatizando más en la educación, si se está enfatizando más. No me refiero a las clases o a los contenidos, ¿verdad? Sino que me refiero a la oferta de programas. Si lo que están enfatizando los programas es que tienen horarios flexibles, o es que tienen mecanismos de financiamiento, o es que tienen profesores con doctorado o con máster, o es que tienen, no sé, programas a la medida del alumno, en fin. Cómo yo puedo estar monitoreando en tiempo real a mi competencia y saber cómo me está yendo, saber si mi producto es competitivo, etcétera. Ese es el tipo de trabajos que hace Euromonitor, y los hace básicamente a partir de 3 vías. Una es una gran plataforma, una gran base de datos que cubre más de 30 industrias en el mundo y que la mayoría de las grandes universidades lo utilizan. Aquellos de ustedes que son parte de universidades seguramente tienen Passport disponible en sus universidades y lo usan. Ahí hay mucha información sobre distintas industrias de consumo masivo, datos demográficos, en fin, modelos econométricos para proyectar demanda, por ejemplo. Una segunda herramienta es VIA, es lo que mencionaba recién, como esta capacidad de escanear la web y extraer información en tiempo real y en base a eso generar toma de decisión. Y un tercer mundo es los proyectos de consultoría. Ahora, dichas esas primeras palabras respecto de Euromonitor, vamos a entrar ya en detalle en los contenidos que queremos compartir hoy día con ustedes. Y el primero es dar un pequeño vistazo al futuro. No sé si alguno de ustedes conoce a este señor con cara de simpático y de como un abuelo cariñoso que está en pantalla. Este señor se llama Thomas Frey y es uno de estos muchos gurús, ¿verdad?, súper famosos que van por el mundo dando conferencias en los grandes eventos de negocios. Él en particular es un experto en el futuro, es un futurista, un futurólogo, ¿verdad? Él, de hecho, es el orador futurista mejor calificado por Google, en la investigación que hace Google, ¿verdad? Es el mejor evaluado. Esta persona trabajó muchos años en IBM y dentro de IBM ha sido el ingeniero que más premios ha recibido por su capacidad de innovación, de vislumbrar, de desarrollar nuevas soluciones. Fue fundador y es el director ejecutivo del Da Vinci Institute, que es justamente una institución que tiene que ver con esos temas de disrupción, de futuro, de innovación, de transformación. Y ha escrito varios libros, entre ellos este primero, Comunicándose, ¿verdad?, con el futuro, y el segundo, 8 visiones radicales para transformar su futuro. Entonces, digamos que es un conferencista y futurólogo muy, muy famoso. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque una de las predicciones de este señor en Business Insider, ¿verdad?, es básicamente que para el año 2030, la empresa más grande de Internet va a ser una compañía enfocada en la educación y sobre la que no hemos oído todavía hoy. O sea, básicamente, ¿cierto?, lo que él está diciendo es que la empresa de Internet más grande en 2030, la empresa que hoy día podría ser, ¿verdad?, Google o Facebook o cualquiera de los otros grandes jugadores, la empresa más grande de Internet para 2030 va a ser una empresa enfocada en la educación y sobre la cual no hemos escuchado todavía, es decir, es una empresa que todavía no existe. Así de importante vislumbra él que va a ser la educación por una serie de factores, entre otros porque vamos a necesitar estar aprendiendo en forma continua y por lo tanto ya no basta el programa de 2 años o 4 años o 6 años, sino que las personas necesitamos estar aprendiendo todo el tiempo, y una compañía que corra sobre la Internet, que tenga la capacidad de hacerlo en forma virtual, adaptar sus contenidos a distintas empresas, a distintas necesidades, a distintos usuarios, va a ser la que va a generar el negocio más grande para 2030, según este futurista. La educación es una industria en expansión. Aquí algunas cifras, ¿verdad? En el año 2018 representaba 3.8 trillones de dólares en negocios. Entre 2018 y 2030, nosotros en Euromonitor proyectamos un crecimiento anual compuesto de casi un 4%. Las regiones en donde va a tener mayor crecimiento, y vamos a ver en unos minutos por qué, son Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. Asia es el principal motor de crecimiento, y si se fijan, este cuadro lo que tiene es información sobre preescolar, educación primaria y educación secundaria, y lo que muestra son dos cosas: muestra los ingresos, es decir, cuánto dinero, ¿verdad?, mueve esa industria, pero también muestra el crecimiento. En este eje, que son las barras, muestra el tamaño del mercado o el tamaño del negocio o de la industria de educación en dinero, y los puntos muestran el crecimiento. Entonces, fíjese que los países en donde la educación preescolar, primaria y secundaria es más grande, ¿verdad?, son China, Brasil, Japón, India.
son las barras. Pero si se fijan en el crecimiento, los países donde más crecimiento van a tener es China, con este puntito acá. Este segundo punto es India, con un crecimiento cercano al 10%, ¿verdad? Si miro el tercer lugar es Turquía. Es decir, los países asiáticos son los países en donde más se va a expandir este tipo de educación preescolar, primaria y secundaria, entre otras cosas porque son los mercados que tienen menos cobertura, ¿verdad? Hay menos gente que está hoy día presente en la educación, está siendo educada y por lo tanto se va a incorporar más gente. Si miramos la educación terciaria, ¿verdad? La educación universitaria, de nuevo, los mercados más grandes son China, pero en este caso el segundo es Estados Unidos y el tercero es Japón, en cuanto al tamaño de negocio, en cuanto al dinero que se mueve. Pero otra vez, si miramos los puntitos que representan el crecimiento, otra vez China es uno de los de mayor crecimiento, India es uno de los de mayor crecimiento y Turquía, otra vez, es el tercero de mayor crecimiento proyectado desde acá hasta 2030. Es decir, Asia son los países en donde estamos viendo el mayor crecimiento en educación terciaria. Y lo que viene a continuación es muy interesante desde nuestro punto de vista, y si se fijan, acá arriba pusimos un bombillo, una ampolleta, lo vamos a poner en varias slides porque queremos destacarlo como temas que podrían, ¿verdad?, ser interesantes para ustedes como oportunidades de negocio o como ideas a tener en mente. Esto es la educación enfocada en adultos, o sea, ya ni siquiera es la educación de posgrado, sino que es la educación enfocada en personas de tercera edad. Es el negocio, por así decirlo, o la industria de la educación enfocada en personas de tercera edad. Y fíjense qué curioso, acá los países más arriba en el ranking no son exactamente los mismos. Acá el mercado más grande está en Francia, el segundo en Alemania, el tercero en Estados Unidos, pero el cuarto en Italia, un poco más abajo Reino Unido, es decir, en Europa, ¿verdad?, que es una sociedad más envejecida, pero al mismo tiempo con un nivel de ingresos más alto. La educación que apunta a estos segmentos es un negocio interesante y en la medida, como les decía antes, que la población en el mundo envejece, pero al mismo tiempo el nivel de ingresos va aumentando, poco a poco en algunos casos, pero la tendencia es a que aumente el nivel de ingresos, se vuelve entonces cada vez un segmento más interesante, por una parte para las sociedades envejecidas y para las personas de tercera edad, pero por otra parte incluso el negocio de la educación continua para empresas que continuamente, ¿verdad?, están enfrentándose a cambios en la legislación, a nuevos sistemas para manejo de sus personas, de sus negocios, a nuevos sistemas logísticos, a nuevas soluciones, van reemplazando personas por maquinarias, en fin, hay una oportunidad también muy importante de negocios y para explorar, ¿verdad?, en el mundo de la educación continua para empresas y en el mundo de la educación apuntando a personas de tercera edad. Otra cosa interesante, la mayor parte de las instituciones de educación son pequeñas empresas, son pequeñas organizaciones o pequeños negocios, si queremos llamarlo así. Si se fijan en el color celeste más claro, están las microempresas. Una microempresa podría ser, por ejemplo, ¿verdad?, una guardería o una sala cuna que tiene una sola ubicación, o una escuela, por ejemplo, que es una escuela independiente, no es parte de una red, ¿cierto?, o un centro de formación técnica o de educación profesional, pero que no es parte, como digo, de una gran cadena. Después están en el color azul un poco más oscuro los pequeños, en anaranjado los medianos y en este color lila los más grandes. Y si se fijan, aquí hay ejemplos de varios países: Brasil, Japón, México, Reino Unido, países desarrollados, países emergentes como Brasil o México. La gran mayoría en Brasil, el 80%, en México más del 90%, son pequeñas instituciones independientes y no instituciones que son parte de grandes conglomerados. Sin embargo, respecto de generación de ingresos, esto es, qué porcentaje del total del negocio de educación, ¿verdad?, es el que capturan las instituciones según su tamaño, se ve el efecto totalmente contrario. Las micro y pequeñas empresas capturan una porción mucho más pequeña del negocio y las más grandes organizaciones educacionales, que están en este color violeta, ¿verdad?, son las que en casi todos los mercados, en Corea del Sur todavía no, por ejemplo, pero en casi todos los mercados, las grandes organizaciones son las que generan más ingresos. Entonces, ¿por qué de nuevo lo estamos señalando como una idea o como un punto a poner atención para ustedes? Porque probablemente hay oportunidades importantes que tienen que ver
con procesos de consolidación, con fusiones de instituciones, con aprovechar economías de escala, ¿verdad? Economías de escala en la generación del contenido, en toda la parte administrativa, en digitalizar quizá parte de esos contenidos y por esa vía escalar y llegar a muchos más alumnos, en fin. La escala aparentemente es importante para generar ingresos en el negocio de la educación y es un punto para poner atención. Otro factor importante que queremos traer a la mesa es la creciente importancia a nivel global de la educación privada. Esta gráfica muestra una serie de países diferentes y en este eje está el gasto de los consumidores, es decir, el gasto privado en educación, el crecimiento 5 años hacia atrás, en los últimos 5 años, mientras que en este eje vertical está el gasto público, el gasto de los gobiernos. Entonces, si se fijan, básicamente lo que queremos decir es que en la mayoría de los países, el gasto privado, por ejemplo en Nueva Zelanda, por tomar un ejemplo, ¿cierto? El gasto privado es cercano al 10% o ha crecido un 10%, sin embargo el gasto público en Nueva Zelanda ha crecido solamente un 3%. En China e India, por ejemplo, el gasto privado en educación ha crecido cerca de un 10%, sin embargo el gasto público ha crecido entre un 7 y 8%. En México en particular, el gasto privado ha crecido sobre un 2%, mientras que el gasto público ha crecido bajo un 2%. En la mayoría de los países crece más rápido el gasto privado, el gasto de las familias, el gasto de las personas, digamos, en educación, crece más rápido que el gasto de los gobiernos. Entre otras cosas, nosotros estimamos que es porque las personas demandan una mayor calidad en la educación y hay una percepción, y se va a volver a repetir en algunas láminas que vienen más adelante, hay una percepción en las personas de que la educación privada en general ofrece más calidad que la educación pública. Eso no quiere decir que no haya grandes instituciones públicas de gran prestigio, de mucha tradición y que probablemente son la número 1 en cada país. Pero no todos los alumnos y no todas las familias pueden ir a la número 1 y entonces hay una serie de otras instituciones privadas que ofrecen también un buen nivel de calidad educacional y que las personas quieren, digamos, y se interesan en participar y educarse con ellas. China e India son los países de mayor crecimiento y finalmente otro tema interesante es que este traspaso, ¿verdad?, acelerado desde la educación pública a la educación privada en países emergentes se espera que sea más fuerte, por una parte, debido al crecimiento más fuerte en la población de jóvenes en los países emergentes, y por otra parte, la falta de recursos públicos, ¿verdad?, que otra vez abre espacio para educación privada de bajo costo dirigida a los segmentos bajos y medios. Ustedes lo saben, lo vamos a ver en un par de láminas más adelante, pero la educación pública, ¿verdad?, está siempre muy desafiada, los recursos son siempre escasos, siempre falta dinero para hacer más cosas, entonces es difícil que la educación pública aumente su oferta, aumente su capacidad, aumente la cantidad de carreras al mismo ritmo que crece la población, y eso justamente es lo que abre el espacio para el desarrollo de soluciones o de oferta de educación privada. Entonces esta podría ser otra oportunidad a explorar. Ahora, si el segmento principal es el segmento de ingresos bajos y medios, va a ser muy importante no solo el contenido, sino que la forma en que se entrega, ¿verdad? Para que sea económicamente eficiente y para que se pueda ofrecer un buen programa, pero un buen programa a personas que no necesariamente pueden pagar tanto. Hay que encontrar ahí cuál es la solución más eficiente. Varias tendencias, y esto es un resumen de los temas que hemos ido conversando hasta ahora, que impulsan entonces este desarrollo más acelerado que esperamos de la educación privada en las economías emergentes y en desarrollo son, por una parte, una clase media que está creciendo y que dispone de mayores ingresos y que valora mucho la educación y por lo tanto está dispuesto a invertir, ¿verdad?, en una buena educación. Segundo, hay políticas favorables en muchos de los países emergentes para el desarrollo de instituciones de educación privada. En tercer lugar, existe una creencia general de que la educación privada ofrece una mejor calidad, ofrece prestigio, me va a dar un currículum, me va a abrir mejores oportunidades. En cuarto lugar, no es siempre así, pero en muchos casos la educación privada tiene una mejor adaptación a las necesidades del mercado de trabajo y una mejor oferta de los programas de alta demanda. Básicamente la educación pública, ¿verdad?, ofrece todas las carreras tradicionales, innova y agrega nuevos programas, pero en general, o en muchos casos, en el mundo público cuesta adaptarse o cuesta hacer cambios con la velocidad que sí se pueden hacer en el mundo privado, en el sentido de abrir nuevas sedes, eliminar programas que no tienen muchos alumnos o mucha demanda, crear programas nuevos que se adaptan a lo que las empresas están demandando, en fin. Y otro factor importante que hace que las personas
se inclinen por la educación privada en el mundo en desarrollo es que la educación privada ofrece en general clases que tienen menos estudiantes, por lo tanto una educación más personalizada, un mejor acceso a recursos de aprendizaje y también una oferta de actividades extracurriculares que pueden complementar la formación académica pura. Algunos desafíos globales que nosotros estamos visualizando en la educación. Por una parte, lo habíamos mencionado creo hace unos minutos, ¿verdad? Pero 9 de cada 10 personas sin educación formal viven en Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y por eso esa es la región del mundo en donde más va a crecer el mundo, la industria, el sector de la educación en las próximas décadas. Sin embargo, en América Latina hay espacio, particularmente en América Central o en países como Ecuador, Brasil y Paraguay, por ejemplo, que tienen una menor cobertura o un menor nivel educacional en relación a otros. Otro tema importante es el desafío en infraestructura, ¿verdad? Cada vez más en el mundo urbano, en las ciudades, estamos viendo salas de clases sobrepobladas, y aquí trajimos algunos ejemplos. Incluso en países desarrollados como Inglaterra, hay 500.000 de estudiantes que estudian en clases que tienen 31 o más alumnos. El 40% de las escuelas secundarias en Inglaterra están trabajando a capacidad completa o incluso a sobrecapacidad. Otro ejemplo es Australia, el número de estudiantes crece velozmente, principalmente impulsado por la inmigración, y entonces eso genera otra vez salas de clase, ¿verdad? Salones de clase sobrepoblados, profesores sobreexigidos, que tienen que atender a muchos alumnos. Y un tercer ejemplo es en Sudáfrica, en donde incluso en algunas provincias hay clases que tienen más de 80 niños por curso. Entonces, por una parte, ¿verdad?, está el desafío en infraestructura en el mundo urbano, en donde tenemos estos salones de clases sobrepoblados, y por contrapartida, en las áreas rurales sucede justo lo contrario. Debido a la rápida urbanización, por ejemplo, ¿cierto?, 1/3 de las escuelas rurales en India tienen menos de 50 alumnos, y más de 5.000 escuelas rurales en India están vacías, y por el contrario, ¿cierto?, en las zonas urbanas, toda esa gente que está migrando es la que llena los salones de clases. Y en el caso de China, alrededor de 3/4 partes de las escuelas rurales primarias fueron cerradas en los últimos 15 años por la política de un solo hijo, ¿verdad?, que trajo una menor cantidad de estudiantes, pero también y muy fuertemente por la explosiva urbanización del país. La gente se mueve muy rápido a las ciudades y entonces quedan escuelas desocupadas en las salas, en las secciones rurales, y quedan o nos enfrentamos a escuelas muy sobrepobladas en la parte urbana. Hay un desafío de infraestructura. Otro tema importante son las tasas de estudiantes por profesor en las economías emergentes versus en desarrollo. Los países que están marcados acá con color celeste o azul son los países más desarrollados, y los países en color gris son los países emergentes, y si se fijan, ¿verdad?, claramente en la gráfica, los países desarrollados de color celeste se tienden a mover hacia el lado derecho o a agrupar en el lado derecho, que es menos alumnos por profesor o menos alumnos por salón de clase, mientras que los países emergentes o en desarrollo, que son los de color gris, están en la zona izquierda de la gráfica, que es la zona justamente de más alumnos por cada profesor. Las tasas de alumnos o la cantidad de alumnos por profesor en países nórdicos, en Alemania o Taiwán, por ejemplo, son entre 2 y 5 veces menores a las de países que están en el otro extremo, como podría ser India, Sudáfrica o Filipinas, y está comprobado que el nivel de participación en las actividades educativas y los resultados finalmente del aprendizaje es más alto en los países desarrollados, entre otros factores porque los alumnos gozan de más tiempo y de más atención de sus profesores. Claro, si un profesor tiene un salón de 12 alumnos, ¿verdad?, la dedicación, la atención que puede prestar a cada uno es mucho mayor que si tiene 40, y por lo tanto en esas economías y en esos países se logra un aprendizaje que es personalizado, que es más efectivo y que es especialmente importante en los primeros años de la educación. Hay un desafío, ¿cierto?, en nuestros países de infraestructura y de bajar la cantidad de alumnos por salón, y probablemente quienes sean capaces de ofrecer ese tipo de servicio a las familias van a tener éxito y van a encontrar personas interesadas. Otro tema es el crecimiento de profesores debido a la mayor matrícula de estudiantes. Entonces, otra vez, esta gráfica muestra en el eje horizontal el crecimiento en el número de profesores en los últimos 5 años versus en el eje vertical el crecimiento en el número de estudiantes. Y si se fijan, en diferentes países se está logrando esta aceleración, ¿verdad? Y entonces en países como Turquía, por ejemplo, la cantidad de profesores creció un 5% en los últimos años, mientras que la cantidad de estudiantes creció un 2%, pero hay muchos otros países que son los que están aquí en la sección más de la izquierda,
en donde la cantidad de profesores crece más lentamente que la cantidad de alumnos, es decir, van en la dirección contraria, sus salones de clase están cada vez más sobrepoblados, entran los alumnos más rápido que se forman nuevos profesores en esos países. Entre 2013 y 2018, Medio Oriente y África registraron el mayor crecimiento en empleo en la educación, es decir, en nuevos profesores que se incorporaron. Sin embargo, de aquí a 2030 se proyecta un crecimiento de un 25%. Y ese rápido crecimiento, combinado con una mala preparación de los profesores en muchos casos, con bajos salarios, con ausentismo de los profesores y al final del día con la falta de profesores calificados, son uno de los desafíos más grandes que van a enfrentar las economías emergentes y en desarrollo. Con lo cual, el desafío o la oportunidad, ¿cierto?, no es solo ofrecer soluciones de educación innovadoras en las diferentes carreras o en los diferentes programas, sino que muy particularmente en el mundo de la pedagogía, en el ámbito de la pedagogía, formar personas que a su vez van a ser los formadores de otras personas. Estos son datos de la UNESCO y se estima que para 2025 se van a requerir 51 millones de nuevos profesores y para 2030 se van a requerir 69 millones de nuevos profesores en el mundo. Y la misma estimación de la UNESCO es que en el caso de la educación primaria, solo 59 países van a lograr aumentar la cantidad de profesores con la velocidad que se requiere, pero 43 países no. Y en el caso de educación secundaria, 66 países van a lograr aumentar la cantidad de profesores con la velocidad que se requiere, pero 73 países no lo van a lograr, con lo cual la formación de profesores, como decía antes, puede ser otra oportunidad de desarrollo interesante para el mundo de la educación y puede ser probablemente en cooperación con los gobiernos o quizá para alimentar las propias ofertas y soluciones educacionales de esas instituciones. Un 47% de los nuevos profesores requeridos a 2030 se estima que van a ser requeridos en el África subsahariana y en el sur de Asia. Esas son las regiones del mundo que van a demandar una mayor cantidad de nuevos profesores. Las escuelas enfrentan problemas de financiamiento y lo interesante o la razón por la que pusimos esta lámina es porque eso no solamente ocurre en América Latina, no solamente ocurre en el mundo en desarrollo. Este ejemplo es de Inglaterra. Más de 16.000 escuelas han enfrentado recortes de fondos en términos reales desde 2015. O sea, están contando con menos dinero, ¿verdad? La pérdida promedio por cada escuela primaria entre 2015 y 2020 fue de 161.000 libras, es decir, las escuelas son deficitarias, ¿verdad? Generan menos de lo que gastan en cuanto a dinero, en cuanto a recursos de los gobiernos. Y las pérdidas en el caso de las escuelas secundarias en Gran Bretaña son todavía mayores. En 2019 el gobierno de Reino Unido anunció una inyección de 14.000 millones de libras para las escuelas en el periodo de 2020 a 2023. Sin embargo, se estima que eso solamente va a lograr cubrir la inflación, o sea, ni siquiera al final del día se va a traducir en dinero real adicional por cada uno de los alumnos. En América Latina pasa algo muy similar y trajimos aquí el ejemplo de Brasil, ¿verdad? En el año 2019 continuaron los recortes de parte del gobierno federal. 68 universidades federales en Brasil vieron reducidos en un 30% sus presupuestos para gastos no obligatorios o gastos no indispensables. Algunas universidades, mencionamos aquí en Brasil, tuvieron recortes incluso superiores al 30% de sus presupuestos. Y el efecto práctico es que no solamente han tenido que recortar, ¿verdad?, en cosas que son más opcionales o que son lujos o que, son, que no son cruciales, sino que incluso, ¿verdad?, ya se están enfrentando dificultades para el pago de servicios básicos como la electricidad, el agua o la internet o la adquisición de equipamiento. Entonces, la escasez de financiamiento es un desafío importante y real para la educación. La deuda estudiantil se eleva a nivel global y ese es otro desafío muy importante. En esta gráfica está fuera Estados Unidos porque lo vamos a analizar en particular y por separado en la siguiente. Pero fíjense el nivel de deuda educacional en Reino Unido, que es el país que más deuda educacional tiene, después en Japón, en China. La deuda es muy grande, pero sobre todo los puntos representan el crecimiento proyectado, ¿verdad? Y fíjense otra vez, acá está el cero. Entonces todos los puntos que están hacia el lado derecho son aquellos países en donde va a aumentar el endeudamiento estudiantil y la gran mayoría de los países están en la zona derecha, es decir, en la gran mayoría de los países va a aumentar el endeudamiento estudiantil. Y eso es un tema central y en el cual las instituciones podrían jugar un rol, podrían eventualmente ofrecer
soluciones de financiamiento o podrían desarrollar formas de entregar la educación que sean más eficientes, que sean más escalables, que sean más económicas y que al final del día se traduzcan en que la formación se pueda proveer con calidad, pero a un menor costo, de modo de atacar el tema de la deuda. Estados Unidos, como decía recién, es un caso aparte, o lo estamos mostrando aquí aparte. El factor o la variable de deuda más grande en Estados Unidos son las hipotecas, ¿verdad? Pero la segunda deuda más grande en Estados Unidos es la deuda en educación. Y el crecimiento entre 2013 y 2018, en los últimos 5 años, fue en torno al 5%, y el crecimiento que se espera en los próximos 5 años es en torno a un 3%. Es decir, el único endeudamiento en Estados Unidos que va a crecer más rápido todavía es el endeudamiento automotriz, ¿verdad? Pero el segundo en crecimiento en Estados Unidos es el endeudamiento en educación. Y finalmente, bueno, vamos ahora ya a la parte central de la presentación, que es cómo nosotros en Euromonitor estamos visualizando que las comunicaciones y la tecnología van a ser factores clave. Hay mucho contenido aquí, entonces voy a compartir algunas cosas, pero les vamos a dejar también sugeridos muchos nombres de startups tecnológicos o algunos artículos que ustedes pueden leer por si quieren profundizar posteriormente en el tema. Algunos temas que ya hemos tocado hasta ahora y que van a tener impacto y que se cruzan, ¿verdad?, con la tecnología y las comunicaciones son una mayor matrícula de estudiantes, ¿verdad? Hay cada vez más gente que quiere estudiar, en particular en los países emergentes y en desarrollo. Faltan profesores y los costos laborales van en aumento. Falta infraestructura educacional, como ya lo mencionamos. Hay una creciente popularidad del aprendizaje a distancia. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre eso. Hay también una creciente necesidad de desarrollar habilidades digitales en las personas, es decir, los profesionales, ¿verdad? Junto con aprender sobre una disciplina, junto con aprender sobre derecho, legislación, psicología o medicina, necesitan también ser hábiles digitalmente, saber utilizar herramientas, saber interactuar con otros profesionales, etc. Y existe cada vez un mejor acceso a material de aprendizaje y procesos de aprendizaje que son más interactivos. Algunos datos: más de 800 millones de personas en el mundo, ¿verdad?, entre 15 y 24 años ya están conectados a Internet. La población joven representa una cuarta parte de los usuarios de Internet a nivel global y la población joven es uno de los principales demandantes de educación. En 2018 ya se encontraban online el 94% de los jóvenes en países desarrollados, pero solo un 67% en países en desarrollo. Hay una brecha ahí. Solamente China e India reúnen cerca de 2/5 partes de la población joven que está online en el mundo, y casi el 90% de la población joven que no tiene acceso a Internet, es decir, la que le va a costar más subirse a esta tendencia, ¿verdad?, está en países de África y de Asia-Pacífico. Algunos ejemplos de países que van incorporando aceleradamente la tecnología en educación: por ejemplo, en Estados Unidos, el programa E-Rate. En 2013, solamente 4 millones de estudiantes tenían acceso a Internet de alta velocidad en escuelas de Estados Unidos. 5 años después, para 2018, el número había crecido desde 4 millones a 45 millones de estudiantes, y hoy día, en 2020, todos los estudiantes en las escuelas de Estados Unidos tienen acceso a Internet de alta velocidad en sus salas de clase, por ejemplo. Otro ejemplo es el One-to-One Computing Initiative, también de Estados Unidos, ¿verdad?, y que busca ofrecerle a cada estudiante en cada escuela un dispositivo móvil conectado a Internet que le permita educarse o complementar su educación con un dispositivo conectado a la Internet. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de un distrito en particular, en donde ya han entregado 150.000 Chromebooks. Los Chromebooks son estos computadores, estos laptops, ¿verdad?, estos notebooks de Google, a sus estudiantes. Apple, por ejemplo, en Kansas, ha ido incrementando, ¿verdad?, sus acuerdos para entregar iPads. En otro distrito distinto, Apple también reemplazó 40.000 iPads antiguos con nuevas unidades en 2018 y 2019. Para 2030 nosotros proyectamos que el 77% de la población mundial va a estar utilizando Internet. El 94% de los hogares van a poseer smartphones para 2030 y el 61% de los hogares poseerá laptop para 2030. Ahora, estas cifras y estas estimaciones son pre-COVID, porque en 2020 y en tiempos de pandemia, ¿verdad?, muchos de esos cambios sucedieron en semanas. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cierto?, hay un artículo de Harvard Business Review que habla de cómo la pandemia empujó a las universidades al mundo online, ¿cierto?
Y en América Latina no es diferente, en el sentido de que fuimos empujados al mundo online, pero hay algunas brechas que son muy importantes. Esta gráfica, que es de la CEPAL, muestra la cantidad de estudiantes que no están asistiendo a clases presenciales hasta agosto de este año, y si se fijan, el número está en torno a 160 millones de estudiantes que no están pudiendo asistir a clases en 25 países distintos. Esta es la cantidad de países que tienen suspendidas las clases presenciales. Entonces, hay un número muy importante de estudiantes en América Latina que no están asistiendo a clases, pero lo que es más dramático, y otra vez acá hay la idea, ¿verdad?, o la oportunidad para quienes quieran tomarla y desarrollar una solución. Fíjense lo que sucede, acá esto está un poco pequeñito, pero este país es Brasil, ¿verdad? Podemos tomar México acá, por ejemplo, y entonces esto es la posesión o el acceso a un computador personal, pero fijo, de escritorio. Esto es un notebook o una computadora portátil, y esto es un tablet, y los puntos representan el cuartil, es decir, el 25% más rico de la población, arriba, y abajo el 25% más pobre de la población. Entonces, esta situación de que millones de alumnos en América Latina fueron obligados a irse a su hogar, en los niveles económicos altos, ¿verdad?, en el 25% más rico de la población, no tiene tanto impacto porque un porcentaje muy alto posee conexión a Internet y posee dispositivos digitales, con lo cual, en forma relativamente rápida puede subirse, pero en los segmentos más bajos la situación es dramática. En torno al 10% solamente tienen acceso a algún dispositivo que les permita conectarse. Entonces, durante un buen tiempo, al menos el 90%, ¿cierto?, de ese porcentaje, de ese 25% de ingresos más bajos en la población, simplemente se quedó fuera. Se vio forzado a ir a casa, pero no tenía ninguna posibilidad de conectarse. Y lo mismo sucede en la mayoría de los países de América Latina. Si se fijan en la parte baja, ¿verdad?, el 25% de menores ingresos prácticamente no tiene hoy día acceso o posesión de dispositivos digitales conectados a Internet que les permitan educarse. Entonces, aquí hay un tema muy importante, porque si ustedes van a desarrollar soluciones de aprendizaje que apunten a segmentos de menores ingresos, probablemente el dispositivo o el darles acceso a un dispositivo va a ser un factor clave. Entonces, si yo voy a desarrollar una carrera técnica, por decir algo, que dura 6 meses o que dura un año y que es remota, que el aprendizaje es online, quizá debiese estar considerado y debiese estar hundido en el costo del programa, el costo de un notebook o el costo de un laptop, porque de lo contrario, ese programa o esa oferta va a fracasar simplemente porque las personas a las que está dirigida no tienen cómo conectarse. Otro tema importante y que habíamos mencionado, ¿verdad?, es la ayuda o el apoyo que necesitan los profesores. Otra vez estamos viendo datos de CEPAL. ¿Cuántos países en América Latina han implementado medidas de apoyo desde los gobiernos a los profesores? Entonces, por ejemplo, entrega de dispositivos digitales. Solo 2 países en América Latina han entregado dispositivos digitales a los profesores durante COVID. 3 países han implementado estrategias de contención emocional, 4 países han puesto a disposición bibliotecas digitales para docentes, ¿verdad?, no para estudiantes, sino que especializado para docentes, o recursos en la web para docentes, 9 países, cursos en línea dirigidos a docentes, 11 países, y otros recursos en general dirigidos a docentes, 15 países. Tan importante como diseñar buenos programas para los estudiantes, que sean atractivos, ¿verdad?, que tengan buenos contenidos, que tengan un costo accesible para ellos, en fin, tan importante como eso es pensar en los docentes, y una fortaleza, una ventaja competitiva cada vez más importante para las instituciones educacionales va a ser contar con estos docentes formados, preparados, apoyados, con contenidos, etc. La tecnología va a transformar a la industria de la educación, y aquí les dejamos varios ejemplos para que ustedes puedan explorar después, pero un tema es la realidad virtual o realidad aumentada o la gamificación, ¿verdad? Piensen, por ejemplo, una persona que está estudiando mecánica automotriz y que con unos anteojos de 3D, ¿verdad?, puede mirar el motor de un automóvil y con realidad aumentada saber cuáles son las distintas partes o en dónde se conecta o se desconecta algo, y cómo eso puede contribuir a educar o a formar a alguien en ese tipo de cosas, o cómo, por ejemplo, la gamificación puede contribuir a revolucionar las formas de evaluación de aprendizaje de la educación. Si yo, en lugar de hacer un típico examen con 50 preguntas, ¿verdad?, cerradas de desarrollo o lo que sea, el examen en realidad es una especie de juego en que voy superando etapas en la medida en que voy demostrando que tengo el conocimiento, al final del día eso simplemente es más interesante y más atractivo para los estudiantes, los va a motivar y los va a comprometer más.
El Internet of Things, ¿verdad? Hablamos de los refrigeradores y los parlantes de Google y un montón de otros dispositivos, los televisores conectados a Internet. Bueno, cómo apalancarse en el Internet of Things y en las tecnologías en la nube para también tener nuestras escuelas conectadas y que nuestros estudiantes puedan sentirse en la universidad o en la escuela cuando están presencialmente o cuando están en forma remota. Y aquí hay otros 3 ejemplos de empresas u organizaciones que están innovando en ese tema y que ustedes pueden revisar. Otra tendencia importante transformando la educación es la robótica y el STEAM. Probablemente están familiarizados con esa sigla, ¿verdad? Que significa ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Entonces, de nuevo, cómo entregamos los contenidos de forma que hagan atractivo para los estudiantes asociarse, ¿verdad?, a temáticas de tecnología, cómo los ayudamos a desarrollar habilidades digitales. Aquí hay varias instituciones que están avanzando en esa línea. Aprendizaje adaptativo basado en inteligencia artificial, vamos a volver sobre eso en un par de láminas más, pero básicamente crear un plan de aprendizaje a la medida para cada estudiante, ¿verdad? Que permite incrementar la motivación del alumno. O sea, mediante inteligencia artificial o análisis de datos, yo me puedo dar cuenta que hay personas que tienen más facilidad para aprender leyendo, por ejemplo, pero hay otras personas que aprenden, retienen, capturan mejor la información quizá en forma audiovisual, y entonces es mejor ver un video, por ejemplo. Hay otras personas que pueden capturar mejor la información a través de un juego, por ejemplo, que me vaya haciendo una trivia o que me vaya entregando contenidos, en fin. ¿Cómo somos capaces de personalizar, entregarle a cada alumno los contenidos de la forma que le es más atractiva, que le es más interesante, evaluarlo, ¿verdad?, de una forma que también sea interesante, y aquí hay varias organizaciones trabajando en esa línea. El tema de Big Data y Analytics permite también a los profesores mejorar los procesos de aprendizaje, midiendo tanto el desempeño académico como la motivación de los estudiantes. Nosotros podríamos analizar a los profesores o darle a los profesores herramientas que les permitan a ellos permanentemente estar recibiendo este feedback de si sus alumnos están o no están interesados en los contenidos, qué es lo que ellos cambiarían, cuáles cosas son las que comprendieron mejor. Y aquí hay algunas organizaciones que trabajan en esa línea. El tema de los MOOCs, ¿verdad? Que son los cursos masivos y abiertos online o los sistemas de gestión de aprendizaje que ayudan a organizar las clases, medir el nivel de aprendizaje, ofrecer cursos de educación en línea a costos al alcance de todos. Cómo yo me monto en una plataforma, pongo mis contenidos y logro, ¿verdad?, crear un programa de educación a muy bajo costo y por lo tanto llegar a segmentos de población que tradicionalmente no pueden acceder. Y ojo, aquí hay otro tema importante al que tienen que poner atención aquellos de ustedes que están dentro del mundo educacional hoy día. Gigantes tecnológicos como Google, Apple y Microsoft crecientemente compiten y se meten al mundo de la educación. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, el uso de los Chromebooks, ¿verdad?, de Google aumentó en un 20% y ya llegó a 30 millones de unidades a nivel global en el año 2018. La penetración es particularmente alta en Norteamérica, países nórdicos y Australasia, y la empresa planea seguir aumentando su oferta no solo de dispositivos, sino que de contenidos para educadores, contenidos para los profesores, no solo los dispositivos. Lo mismo sucede con Apple. En 2018, por ejemplo, Apple anunció el desarrollo de nuevos iPads de bajo costo, diseñados para ser usados en educación, y entonces aquí hay algunos ejemplos de la página de app, ¿verdad? Ahorra en un nuevo Mac o en un nuevo iPad con los precios especiales para educación, pero también en Apple, ¿verdad?, Educación K12, recursos para profesores. Apple le ofrece contenidos a los profesores, herramientas a los profesores, y lo mismo con Microsoft. Microsoft ya en 2018 comenzó a ofrecer laptops de bajo costo en partnership con compañías como Acer, Dell o Lenovo, enfocados, ¿verdad?, en ofrecer dispositivos Windows de bajo costo. Pero esto no termina aquí. Seguramente algunos de ustedes leyeron esto. Si no lo leyeron, léanlo. ¿Por qué Google, Apple, IBM y otras empresas ya no exigen que tengas título universitario? En muchas de esas empresas, ¿verdad?, ni siquiera para una posición determinada hay una serie de requisitos, pero no está el título universitario, más bien está experiencia relevante en el campo, o haber sido emprendedor, o haber conseguido A, B o C, pero el título universitario ya no es parte. Más aún, Google ofrece cursos gratuitos en línea para personas interesadas en una carrera en tecnología. Yo personalmente trabajé casi 3 años en Google y les puedo contar que el aprendizaje es permanente. Todo el tiempo yo tenía que estar estudiando cursos en línea y rindiendo exámenes en línea para certificarme en nuevas herramientas, en nuevos programas, en nuevas funcionalidades, o en cómo evaluar a mi equipo, por ejemplo, o en cómo ser un mejor manager, o en cómo manejar el estrés, o en
una serie de contenidos que la empresa está entregando en forma permanente a las personas. Nunca se deja de estudiar y de aprender. Y estas empresas ya lo desarrollaron y ya lo tienen funcionando dentro y no les va a costar mucho o no les costaría mucho dar un paso al costado y empezar a ofrecerlo hacia afuera. Y como menciona esta noticia, ¿verdad? Google, de hecho, decidió, por así decirlo, formar por sí mismo a sus profesionales. Es decir, ofrece estos cursos en línea y son los mismos cursos o el mismo tipo de contenidos que pide, de conocimientos que pide para contratar a la gente. En América Latina están floreciendo startups enfocadas en la educación. Aquí hay una noticia de Business Insider de México, ¿verdad? El coronavirus fue la punta de lanza para el crecimiento exponencial del mercado EdTech, es decir, de las tecnológicas enfocadas en educación en Latinoamérica. América Economía, en la misma línea, ¿verdad? Titula La conquista EdTech, la educación online se afianza en tiempos de pandemia, la aceleración. Y entonces, bueno, ¿quiénes son estos jugadores? Uno de ellos, y otra vez para poner atención, ¿verdad? Aquí hay una entrevista en Forbes al CEO de Platzi. ¿Cuál es el futuro de las universidades y de sus diplomas? Y entonces él menciona cosas como, por ejemplo, que ellos ofrecen cientos de cursos en línea que se actualizan constantemente. Tienen estudiantes en 20 países distintos. Claro, si el curso es online, no necesito que vayan físicamente a mi salón de clases. Yo puedo estar en Guadalajara, pero puedo tener estudiantes en Madrid, por decir algo, o en Canadá o en Chile. Los contenidos, fíjense en esto es muy interesante. Los cursos que ofrecen o los contenidos se definen en base a ciencia de datos, que considera tendencias en tecnología, es decir, qué nuevas tecnologías son emergentes, el Big Data, la programación o lo que sea, y que por lo tanto se van a requerir profesionales, ¿cierto? ¿Cuáles son las tecnologías emergentes? ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes? ¿Qué quieren los estudiantes? ¿Quieren una carrera corta? ¿Quieren una carrera larga? ¿Quieren trabajo con horario flexible? ¿Quieren desarrollarse dentro de una empresa o quieren ser emprendedores? Y lo tercero es ofertas laborales. Es decir, yo escaneo, ¿verdad?, cuál es la demanda que hay desde el lado de las empresas, qué profesionales están demandando las empresas, y en base a eso yo defino cuáles son los cursos que ofrezco. Yo no tengo un currículum o una malla o una oferta de carreras estática, sino que estoy permanentemente escuchando al mercado y ofreciendo y adaptándome a lo que el mercado ofrece. Y ellos visualizan que va a haber una alta demanda global de profesionales calificados en habilidades como programación, diseño, marketing, producción audiovisual y de videojuegos, ¿verdad? Y que se van a requerir, por ejemplo, millones de desarrolladores de software en los próximos años. Otro ejemplo es Aprende Institute. Este lo quise mencionar porque, fíjense, Aprende Institute levantó 1.6 millones de dólares en una ronda de capital semilla. Es decir, un competidor en el mundo de la educación, ¿verdad?, está levantando capital no desde los estudiantes, no cobrando matrícula o no cobrando una mensualidad, sino que incluso desde fondos, digamos, de inversión ángeles, ¿verdad?, capitales de riesgo, etcétera. Hay otras fuentes de financiamiento. Ubits lo quisimos mencionar porque fíjense que ellos mismos lo promocionan así, ¿verdad? La mejor experiencia de capacitación corporativa online. Es decir, hay edtechs que se están enfocando específicamente a las empresas, o hay otras como Eidos, que ofrecen soluciones educacionales para empresas, gobiernos u otras organizaciones. Y lo interesante que nos pareció de Eidos, para mencionárselos, es que ellos desarrollan soluciones en diferentes formatos, desarrollan aplicaciones para aprender o manuales interactivos, o entrenan a los entrenadores, ¿verdad? O hacen workshops, desarrollan juegos, soluciones en realidad virtual, en fin. Es decir, la forma de entregar el contenido es diversa y hay jugadores en las tecnológicas de educación que toman esa oportunidad. Finalmente, y a modo de resumen, ¿qué es lo que nosotros les proponemos en Neuromonitor como ideas de oportunidades que ustedes debiesen explorar y poner atención? Primero, analizar y entender en profundidad a diferentes grupos. Como mencionaba al principio de la presentación, por ejemplo, un grupo es la educación preescolar, ¿verdad? Podría ser un grupo objetivo interesante en donde hay cada vez menos niños, pero más ingresos disponibles por niños. Entonces, ¿qué soluciones se podrían dar para ese grupo? ¿O qué soluciones de educación se podrían ofrecer a personas de tercera edad que tienen tiempo y algunos de ellos tienen dinero, pero no necesariamente son tan tecnológicos? ¿O qué soluciones puedo ofrecer a empresas? ¿O qué tipos de trabajo se pueden hacer en forma remota? En fin, entonces, tomar estos segmentos y estimar cuál es el potencial económico que hay, cuánta gente hay, cuánto dinero podría invertir en educación, y diseñar, ¿cierto?, la solución ganadora para ese segmento específico. ¿Qué acceso tengo que darle? ¿Va a ser online? ¿Va a ser presencial? Etcétera. ¿Qué tipo de contenido? O incluso, ¿qué programa de financiamiento? O incluso si el notebook, ¿verdad?, o el iPad tiene que estar
hundido dentro del costo y financiado en cuotas porque es una persona de niveles de ingresos bajos que necesita esa herramienta y no la tiene. Otro tema muy importante y en el que nosotros en Euromonitor trabajamos con instituciones es revisar críticamente la situación actual de cada uno de ustedes, ¿verdad? Es reflexión, estudiar benchmarks, ver cómo lo hacen otros en su país o en otros países. Identificar oportunidades para aumentos de eficiencia y generación de ventajas competitivas, por ejemplo. Se puede ser más eficiente y crecer por la vía de fusiones y adquisiciones que les van a dar más escala, o se puede ser más eficiente por la vía de incorporación de tecnología, porque ustedes tienen un grupo de profesores que son excelentes en una disciplina, pero que solamente pueden formar a 50 o 100 estudiantes por año, y si ustedes llevan eso a la nube o llevan eso al mundo online, esos mismos buenos educadores que transmiten bien los contenidos podrían llegar a miles de estudiantes distintos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué programas de apoyo ustedes podrían desarrollar para sus profesores, para fortalecer y actualizar a sus profesores? A nosotros nos toca interactuar con instituciones educacionales, como les decía mucho, y en algunos casos nos dicen, claro, es que cuando nuestro profesor está hablando de innovación, está hablando de cómo 3M inventó el Post-it, ¿cierto? Que es un caso de innovación que escuché yo cuando estudié en la universidad. Entonces, el desafío de que los profesores tengan casos de negocio en el estado del arte, lo que está pasando en este momento, cuáles son las innovaciones, etcétera. Otro factor interesante que les proponemos explorar es las posibilidades de desarrollo en el entorno EdTech, ¿verdad? En muchas industrias, en consumo masivo, en banca, se hace a través de startups independientes y no dentro de la misma institución. Una institución educacional que tiene miles o decenas de miles de estudiantes, cientos de profesores, programas que coordinar, etcétera, la verdad es que no tiene mucho tiempo para estar desarrollando un startup disruptivo que entregue educación a través de realidad virtual. Y entonces en muchos casos, o la forma en que funciona en otras industrias es crear una empresa separada, que es la que obtiene este financiamiento de venture capital o de fondos de innovación, que es gente que tiene una formación distinta, que no tiene los mismos paradigmas y que en verdad va a lograr generar propuestas o soluciones disruptivas, digamos, en forma rápida. Y finalmente, otro tema que es importante es realizar una medición permanente acerca de sus competidores y de la oferta que ellos tienen, tanto presencial como online, por una parte, que ofrecen sus competidores, pero por otra parte la demanda, que es lo que las empresas están demandando, cuáles son las carreras, cuáles son los perfiles, medir cuál es su posición, definir qué objetivos quieren lograr y finalmente, bueno, definir entonces estrategias que les permitan alcanzar esos objetivos. Esa es mi presentación, muchas gracias y les dejo en pantalla los nombres y los datos de las dos gerentes a cargo del tema de educación para América Latina en Euromonitor, por si quieren contactar a alguna de ellas y conversar sobre el tema en más profundidad. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Pedro. Extremadamente interesante tu presentación. Ya casi se nos acabó el tiempo y no tenemos mucho. Nada más me gustaría ver si nos puedes ayudar a cerrar de volada. ¿Cómo crees que se debería de ver una institución educativa que pueda hacer frente a todos estos retos en el futuro? Yo me atrevería a decir que son demasiados retos, ¿verdad? Porque son muchos segmentos distintos, no sé, la población preescolar, infantil, adultos mayores, empresas, en fin, es demasiado grande y entonces puede que haya una institución que logre abarcar todo, pero más bien lo que yo diría es que es crucial hoy día hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? De en dónde estoy parado, cuáles son los grupos o los segmentos que más van a crecer, hacia cuál me quiero enfocar, quiero desarrollar soluciones para los grupos emergentes o los países emergentes y por lo tanto tienen que ser de calidad pero de bajo costo y por lo tanto las voy a tener que entregar online, etcétera, o quiero irme a un segmento más, perdón por usar palabras que no son tan propias de la educación, ¿cierto? Pero un segmento más premium, entonces quiero ofrecer educación personalizada para niños pequeños que tiene estimulación de no sé qué tipo, es como estudiar esos diferentes segmentos, entender cuál va a crecer más o cuál menos, cuáles son mis ventajas competitivas como institución y en base a eso decidir, ¿verdad?, en dónde me quiero enfocar. Pues sí, muchísimas gracias, Pedro. Creo que aquí lo más importante, como mencionaste en varias ocasiones, es la calidad. Mantener la calidad en la oferta educativa, sea lo que sea que ofrezcamos, porque al final, pues nosotros estamos trabajando para el futuro de esas personas que entran a nuestras instituciones y que buscan una mejor realidad. Pues se nos acabó el tiempo, fue muy rápido y muy interesante el día de hoy. Hemos llegado hasta el final del segundo día del Congreso. Estamos muy agradecidos porque nos hayan acompañado el día de hoy y en esta sesión también. Los esperamos el día de mañana, empezamos a las 10 de la mañana con la presencia de la doctora Zuleira Milagros Quiñones para hablar sobre un reto ante la nueva realidad y cómo reinventarnos.
Estamos a sus órdenes, cuídense mucho y nos vemos mañana.